Buenas tardes a todos, bienvenidos a Nueva Acrópolis. Empezamos hoy, terminamos con el ciclo de filosofía práctica, hoy con una charla sobre Occidente, la anterior fue sobre el budismo, sobre Oriente, y la vamos a plantear de una forma distinta porque esta charla la hemos dado ya varias veces. Los estoicos es un lugar común en esta escuela, porque es una escuela muy práctica además y creo que obedece mucho a los criterios y a lo que pretendemos con esta charla. Pero voy a tratar de dar un enfoque un poco diferente, es decir, voy a dejar un poco de lado la parte más histórica y concreta de la escuela. De todas formas tienen ustedes en YouTube una charla que vimos el año pasado precisamente sobre este tema en el canal de Nueva Acrópolis Granada, en el que se habla un poco más de esa parte histórica. Y voy a tratar de ceñirme un poco más en esta ocasión a la parte más práctica, aunque sí vamos a ver un poco una contextualización del estoicismo, porque es obligado para poder entender esta forma de pensamiento que de todas formas y de manera invariable sigue siendo útil hoy día, sigue siendo práctica hoy día, y de hecho por algunas de las razones históricas que vamos a ver del periodo en el que surge. Entonces, en primer lugar vamos a ver un poco me gusta siempre hacer una exégesis de lo que vamos a plantear. Vamos a ver un poco el planteamiento de dónde surge y por qué y cuáles son de alguna manera sus raíces, sin entrar en pormenores, como decía hace un momento. Y luego vamos a ir viendo un poco cómo se estructura esta filosofía y mi objetivo, no sé si lo conseguiré, voy a tratar de hacerlo y tratar de hacerlo bien para poder dejar algunas pautas que nos puedan ser útiles a cada uno de nosotros cuando terminemos esta charla. Es decir, que no se quede en una charla meramente intelectual, que simplemente nos dé una serie de datos sobre una escuela de hace 2000 años, sino que realmente nos podamos llevar a casa algunas herramientas que nos puedan resultar útiles. Porque de hecho lo son y porque de hecho el estoicismo, como decía hace un momento, es una filosofía que se presta a eso. Entonces, como decía hace un momento, lo primero que vamos a ver es esa contextualización histórica del estoicismo. ¿Por qué es importante conocer el momento en el que surgen las corrientes de pensamiento? Y porque muchas veces, como la historia es cíclica y se va repitiendo, o se van repitiendo determinados patrones a lo largo del tiempo, pues resulta que nos vamos a encontrar, por una parte, con cierta tristeza, que no hemos cambiado mucho a lo largo del paso del tiempo, y por otra parte también que elementos que fueron útiles antes lo siguen siendo hoy en día. Porque, por ejemplo, en el caso del estoicismo, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es algo que a mí, al menos, se me antoja similar en los momentos en los que vivimos. Porque es un momento de crisis, no en un sentido peyorativo ni negativo, porque quizá esto es una de las grandes dificultades que se han configurado a la hora de estudiar el periodo clásico. Y es entender el periodo helenístico, que es todo ese periodo de tiempo que se tasa en torno al 323, que es la muerte de Alejandro Magno, o sea, por la guerra contra los macedonios y por supuesto ya con la caída de los viejos imperios de Oriente y del modelo de ciudad-estado griego. Se ha querido ver eso como un periodo de decadencia, que en cierto modo lo fue, pero sobre todo fue un periodo de cambio. Y claro, los cambios tienen algo de decadencia y tienen algo de difíciles son momentos en los que se generan muchas veces problemas de identidad para quienes los viven. Hoy en día vivimos en momentos de cambio. Vivimos en momentos de cambio, me atrevería a decir que vertiginosos, porque en cuestión de 15 o 20 años el mundo ha cambiado de una manera muy drástica y de hecho lo ha hecho de una manera globalizada. Y cada cambio que se opera ahora en un rincón remoto del planeta, pues tiene una repercusión inmediata en el otro confín. Y todo eso hace que se vayan acelerando todos estos procesos de cambio. También hoy podemos hacer una lectura peyorativa como de una cierta decadencia, o también, si queremos, podemos hacer una lectura de cambio. Es decir, algo está cambiando en la sociedad, algo está cambiando en el mundo, y quizás los criterios de mejor o peor pues sean siempre relativos. El hecho es que un cambio, algo se va, algo nuevo viene. El problema es que cuando surgen estos cambios, si nos hemos apoyado mucho hacia afuera para establecer nuestra identidad o de alguna manera nuestra tranquilidad, por eso el título de esta charla pues, hacía referencia a la idea de la felicidad,
pues claro, se nos van cayendo bastiones sobre los que estábamos sujetos y empezamos a tener serios complejos interiores. Complejos me refiero a conflictos. Conflictos porque, ¿qué somos ya? Si aquello con lo que nos identificábamos se está perdiendo o está desapareciendo. Como dice Zygmunt Bauman, vivimos en una sociedad líquida, en un tiempo líquido. Y la característica líquida precisamente es esa, que cambia de forma muy rápidamente. Claro, ahí es donde debemos quizá pararnos, porque algo parecido estaba ocurriendo en el periodo helenístico. Cambios drásticos, importantes. Tengan en cuenta que el modelo de sociedad griego, hasta ese momento, era un modelo sustentado en la ciudad-estado. Y la ciudad, como núcleo público, con su ágora, con su espacio público también, de expresión y de comportamiento, lugar de alguna forma que da a nacer o da nacimiento a ese modelo de filosofía que luego vamos a interpretar como modelo griego, pues va a ir decayendo. Y el ciudadano de a pie, que siente hasta tal punto, o se siente identificado hasta tal punto con la ciudad-estado, que una de las peores condenas que podía haber era el ostracismo, es decir, que lo condenaran a uno a expulsarlo de la ciudad, pues ve que ese bastión sobre el que se apoyaba empieza ya no a ser válido. Y además se van extendiendo las fronteras de tal manera que llegan influencias también de otras partes, lo cual también genera a veces ese conflicto, porque claro, llegan influencias culturales distintas, y si uno está también muy apoyado en lo cultural para fijar su identidad, también eso le puede generar conflicto. También algo parecido ocurre ahora y también ocurría en este periodo helenístico del que les hablo. Por eso creo que, no solamente por eso, pero también por eso, es útil el estoicismo hoy en día, porque en ese momento de crisis, en ese momento de duda, el estoicismo es una filosofía que invita al ciudadano a volver hacia adentro. Es decir, cuando lo de fuera se cae, cuando lo de fuera se derrumba, el estoicismo nos va a invitar a volver hacia adentro, a buscar nuestras raíces espirituales, que no es un término que utilice mucho el estoicismo, pero que lo utiliza, sobre todo en el periodo más tardío. Es decir, tratar de encontrar un punto de anclaje en el interior de cada uno que le permita a cada uno sostenerse de manera autónoma. Y hay algo quizá más interesante en este proceso y que también recoge el estoicismo, y es que precisamente en esa entrada en uno no se produce como pudiera parecer un aislamiento de lo social o de lo comunitario, sino todo lo contrario, un encuentro con lo social y lo comunitario, pero a través de uno mismo. Ahora lo explicaré un poco mejor para que podamos ver esta idea, que pienso que es una idea muy interesante. Y sobre todo, quizás por aclarar justicia algunos de los conceptos mal interpretados o quizás mal comprendidos del estoicismo, por ejemplo, en ese sentido social que tiene y que está muy marcado. Entonces, aquí vemos quizás ya una entrada interesante que también podemos ver hoy en día con diferencias importantes, y es un conflicto entre lo público y lo privado. En ese mundo griego del que hablábamos, no podemos caer un poco en el idealismo hegeliano de que todo el periodo clásico fue una maravilla y que todo el mundo era filósofo y todo era perfecto. Evidentemente también el periodo clásico fue un periodo difícil y en el que se iban produciendo también muchos cambios. Pero sí era un periodo efectivamente en el que aparece ese espacio público de expresión que es interesante porque a partir de ese momento el ciudadano empieza a tomar un papel proactivo en la sociedad. Empieza a entender que tiene un papel en esa sociedad y se expresa, tiene un lugar de expresión que es el ágora. Ahora, como ocurre hoy en día también, que tenemos múltiples lugares de expresión, quizás el ágora del momento pues sean las redes sociales o sea internet, es el espacio público, porque los espacios públicos han sido de alguna manera corrompidos por muchas razones. Aún también los espacios públicos de internet, y eso lo sabemos y sería motivo de otra charla. Pero hay lugares en los que uno puede expresarse. Ahora bien, entonces ocurría lo mismo que ahora. En esos espacios públicos se empieza a perder el sentido del metrón o del equilibrio, un término también muy griego, y empieza a caerse en una especie de desmesura o de ibris que lleva a que no haya un sentido de lo que se está haciendo.
y en que se pierda de alguna manera esa estructuras que muchas veces son psicológicas y que también son identitarias. El otro día, no sé con quién lo comentábamos, que evidentemente vivimos en tiempos en los que hay una gran información en Internet, es decir, el acceso a información que tenemos hoy en día es enorme. Sin embargo, nos falta algo que quizás sea incluso más importante, y es la capacidad de discernir qué información de la que hay es válida o cuál no lo es, o incluso de la válida, cuál nos puede hacer bien y cuál no, porque cada uno es diferente y tiene necesidades distintas y se encuentra en un lugar diferente también en el recorrido de la vida. Y faltan esas herramientas. El estoicismo precisamente invita a buscar esas herramientas dentro de uno mismo y en base a una estructura muy determinada. Es interesante también de este periodo pensar que si Alejandro Magno muere en el 323 a.C., antes de nuestra era, parece ser que Zenón, que es el fundador del estoicismo, llegó a Atenas 20 años después. Es decir, estamos hablando de una filosofía que surge en torno al siglo III a.C. Es un periodo ya bastante tardío, aún dentro ya de ese periodo helenístico. Es un periodo en el que ya hay una cierta influencia también romana y un contacto con Roma y con otras zonas como pueden ser, por ejemplo, Fenicia o como Siria, toda la zona que lleva a Oriente y que tiene también una clara influencia semita. Es importante tener esto también en cuenta porque todas esas influencias van a confluir en los modelos de pensamiento que surgen entonces. Está la herencia del legado socrático, todavía quedan las academias de Platón, están los peripatéticos, los megáricos, está la escuela de Cirene, con un hedonismo ya que incluso cae en un cierto pesimismo, incluso la propia academia cae en un cierto escepticismo. Es decir, incluso todo ese legado socrático está en una cierta decadencia, digo cierta con los debidos matices, que son muchos por supuesto, pero hay una cierta decadencia ya también en esto. Sin embargo, el estoicismo va a beber de toda esta influencia. Pero también es interesante, como apunta Eleuterio Leordui, hay también una influencia semita. De hecho, los primeros estoicos, como pueden ser Zenón o Crisipo, son de origen semita. En el caso de Zenón es fenicio y, por ejemplo, Eleuterio Leordui acierta o incluso se atreve a reconocer cuáles son los elementos de influencia semita que hay en el pensamiento estoico y incluso llega a la conclusión de que hay bastantes elementos que vienen de ahí. De alguna forma, la moral estoica tiene una influencia por esta parte, la dialéctica megárica también la recogen los estoicos, también recogen de alguna forma la forma de pensamiento aristotélico, algo de platónico, y sobre todo va a tener una gran impronta en cuanto a la física, la forma de entender el mundo de la física de Heráclito. Con toda esa amalgama, piensen que esto es interesante, porque esto ya nos está dando un perfil ecléctico del pensamiento estoico. Los estoicos unifican pensamientos del momento. Y esto hace además que podamos entender precisamente cómo los distintos puntos de vista no necesariamente tienen que ser contradictorios, sino que pueden unificarse y que incluso pueden enriquecer. Esto ocurrirá luego también con el pensamiento neoplatónico y va a ocurrir con otras escuelas y también pretendemos de alguna manera que ocurra en nuestra escuela, es decir, ser capaces de buscar entre todos elementos de cohesión y de unificación. Zenón hace algo de esto. Y luego tiene una influencia importante de los cínicos. De todas formas, ya les prometí hace un momento que no voy a aburrirles mucho con esta parte histórica o de datos. Pero bueno, es importante por esta razón que les decía. O sea, esa influencia en la que confluyen todos estos elementos. Todo esto se va a llevar a cabo de una manera prolongada en el tiempo, porque la escuela estoica como tal va a ser una escuela que se va a alargar en el tiempo en torno a los 6 siglos. Aún hoy hay movimientos estoicos, es decir, dentro de 6 siglos de una manera más o menos clara, pero incluso en el Renacimiento va a tener importancia, ya la habrá tenido también en la patrística, en la Iglesia, también la va a tener luego, como decía en el Renacimiento, la va a tener también en el presente y hoy en día de hecho hay movimientos, sobre todo en Estados Unidos, muy estoicos y que de alguna manera están haciendo un llamamiento a la importancia de esta filosofía, incluso con efectos pedagógicos
o incluso de hecho, como poníamos en el programa, muchos de los programas de autoayuda que ahora surgen tienen una clara influencia de la filosofía estoica, a la que no nombran nunca, por supuesto, pero está clara esa influencia. Es decir, con esto lo que quiero es que vean cómo hay todo un acervo de pensamiento que recoge el estoicismo y que se va a ir transmitiendo en el tiempo. Entonces, como toda escuela que se prolonga tanto en el tiempo, tiene etapas. Tiene etapas y por eso las afirmaciones que podamos hacer en esta o en otra charla siempre serán limitadas un poco o entrecomilladas, porque no podemos hacer afirmaciones absolutas. Es decir, el estoicismo va a sufrir los cambios naturales de cualquier estructura y de cualquier forma de pensamiento. Ahora, sí podemos reconocer algunos elementos comunes a lo largo de toda su historia y esos son los que nos vamos a coger como tratamos de hacer siempre. Pero si quisiéramos analizar el estoicismo como cualquier escuela o como cualquier movimiento, tendríamos que irnos a elementos concretos, a momentos históricos concretos, a personajes muchas veces concretos, porque incluso pues, el pensamiento de Crisipo no era exactamente igual que el del fundador de la Estoa, que es Zenón, y muchos otros pues, van a ir cambiando, les van a ir haciendo matizaciones, adaptaciones al momento histórico en el que surgen, etcétera, etcétera. O sea, eso es normal y es natural. Pero como decía, nos interesan los elementos atemporales, los elementos que no están tan supeditados a estas cuestiones culturales probablemente. Y en base a esa, quizá la estructura más interesante del estoicismo es que se estructura, esa es una de las ideas interesantes, se estructura, y eso ya nos permite hablar de un modelo de pensamiento cohesionado, al contrario que ocurre con la escuela cínica, que no tiene una estructura como tal. Y además, tiene una visión clara desde distintos ámbitos. Entonces, los tres elementos sobre los que vamos a empezar a trabajar son una división, o es la división clásica del pensamiento entre física, ética y lógica. La física recoge, de alguna manera, todo aquello que está en relación a cómo un ser humano interpreta y también se relaciona con el entorno, con la naturaleza, con el hago, el destino, con Dios, con si hay alguna causa para verla. La física que hace de alguna forma referencia al concepto de physis, de crecimiento, de lo que surge, lo que brota, la vida en el fondo. De alguna manera la física, en ese sentido griego o clásico, va a hacer referencia a todo aquello que nos lleva a interpretar lo que está en permanente movimiento, que al fin y al cabo es la vida, porque la vida es movimiento y es cambio. Por otra parte, está la ética, que va de alguna manera a recoger todo aquello que determina la relación de un ser humano con los demás seres humanos, es decir, cómo se relaciona, cómo actuar en una sociedad, cómo hacer una sociedad. Y por último, la lógica recoge todos aquellos elementos que determinan la relación de un ser humano consigo mismo. Fíjense que ya tenemos tres escenarios distintos en los que un mismo ser humano se mueve y están relacionados, no son independientes, están tremendamente imbricados, pero uno además de hecho intervienen en los otros, es decir, cómo interpretemos el mundo va a repercutir en cómo lo interpretamos no solamente, sino en cómo actuamos en relación a él. Y cómo actuamos y cómo lo interpretamos también tiene relación o va a influir en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Porque de hecho, el mismo acto de interpretar, la hermenéutica, es parte de esa relación de uno con uno mismo. Es el valor que le damos a las cosas. O cómo, de alguna manera, logramos descifrar esa información que nos llega por los sentidos de todos los acontecimientos, de nuestras relaciones cotidianas, para saber realmente qué ocurre. Porque al final, si no, todo es relativo. O sea, si no llegamos de alguna manera a consensuar que en la medida en que nosotros vivimos muchas veces tergiversamos esa información que recibimos del mundo, pues claro, evidentemente desde ese punto de vista siempre todo es relativo. Pero el estoico piensa que hay una realidad per se y que para alcanzar esa realidad per se uno tiene que aprender a interpretar el mundo, uno tiene que aprender
a cohesionarse con el mundo y con la vida, y uno tiene que aprender también a comprender la importancia que tenemos unos seres humanos respecto de otros, lo importante que es no solo seres humanos, sino seres vivos, la importancia que tiene vivir juntos y trabajar juntos. Fijaros que esto ya rompe un poco muchas veces con el estereotipo del estoico, que se le ha planteado como una persona fría o como una persona distante, sino todo lo contrario. El estoico es alguien tremendamente social y que vive, de hecho, de una manera muy intensa su relación con la naturaleza, y como el ser humano para él es parte de esa naturaleza, también con el ser humano, y como él es un ser humano y es parte también de la naturaleza, también consigo mismo. Entonces, como ven, esta estructura es importante. Si se fijan, en la física se pueden recoger pues, elementos. Yo les voy a dar la visión del estoicismo, pero cada uno tiene lo suyo, tiene su propia visión o interpretación del mundo. El estoico interpreta el mundo como una causa de una razón primordial, de una razón que es la forma en la que de alguna forma podemos traduciendo mal. Es un logos, pero es también un pensamiento, es una inteligencia. Para el estoico, todo cuanto percibimos es fruto de una inteligencia, de un pensamiento o de una causa y una razón original. Ahora bien, esa razón es original, es seminal, da un impulso primero a todas las cosas, y a partir de ahí todos son nexos de causalidad y de necesidad. Todo va ocurriendo de forma necesaria. Esto es interesante porque, claro, aquí vemos en el estoicismo un claro determinismo. Todo, de alguna manera, para el estoico está ya determinado. Y entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿para qué hacer nada, ¿no? Si ya está todo determinado, ¿qué sentido tendría actuar? Pero, precisamente, el estoico no es un sujeto pasivo ante esta circunstancia, porque el hecho de que todo sea una causa de una causa no implica que esas causas por sí mismas puedan generar otras causas. Hay un ejemplo de Crisipo cuando le preguntaban esto, y entonces de alguna forma él decía que la causa primera es como si alguien hubiera lanzado un cilindro por una cuesta. El cilindro ya iba a ir rodando desde esa causa primera. Sin embargo, la velocidad o la estructura del movimiento que iba a tener ese cilindro iba a estar determinado por las condiciones del cilindro, por su peso, por su dimensión, por su rugosidad. Esto es un ejemplo físico muy claro. Evidentemente en la vida todo es mucho más complejo, pero de alguna manera Crisipo vendría, o así lo podemos interpretar, porque por desgracia no hay demasiados textos de los estoicos antiguos que podamos tener para analizar esto con más detenimiento. Podríamos entender que, claro, en cada ser humano, en cada ser de la naturaleza, está implícita esa causa primera, por su acervo, por lo que tiene detrás, pero hay unas características que le son propias y que le permiten también ser e imprimir movimiento o categoría a aquello que está haciendo. Claro, de esa causa primera es tal la repercusión y la causalidad, que eso todos sabemos lo difícil que es que las cosas cambien a nuestro arbitrio. O sea, las cosas están tan concatenadas que es muy difícil variarlas. Por eso el estoico no se vuelca a tratar de que las cosas sean de forma distinta. Las cosas son así para el estoico porque necesariamente tienen que serlo, pero son necesariamente así porque hay toda una gran cantidad de causas que las están provocando con anterioridad. Pero sí puede decidir cómo actúa ante ellas. Sí puede decidir cómo las va a acometer cuando estas causas vienen. Y esto es interesante. O sea, aquí ya estamos viendo que no es una filosofía pasiva o de, bueno, vamos a dejar que nos vengan las cosas por encima, como se suele decir, aguantar estoicamente, aunque aguantaba, sino que es una filosofía proactiva. Uno aguanta, pero actúa. Aguanta porque sabe que hay cosas que no puede cambiar, porque no le corresponde hacerlo, porque si le correspondiera
sería otra cosa, pero no un ser humano. El ser humano tiene una capacidad limitada, pero tiene una enorme capacidad en cuanto a sí mismo, porque para el ser humano hay una libertad absoluta dentro de sí. Y desde este punto de vista, las cosas ya no son lo que parecen ser, sino lo que nosotros creemos que son. Es decir, nosotros podemos interpretar el mundo desde nuestro punto de vista y a voluntad. Uno puede ser feliz en circunstancias difíciles. Desde el punto de vista estoico, sí. Uno puede proponerse ser feliz con poco. Este viejo dicho, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Evidentemente, aquí esto es un elemento que, sobre todo en el periodo antiguo y medio, fue objeto de mucha discusión. Y sobre todo fue luego mucho objeto de discusión por los epicúreos, que fue otra escuela distinta. Es decir, uno puede ser feliz si no tiene nada. Los epicúreos decían que para ser feliz, bueno, los epicúreos, lo decía Epicuro en concreto, decía que para ser feliz había que tener al menos techo, agua y comida, la necesaria para poder sobrevivir. Pero si no tenía un ser humano eso, no se le podía pedir que pretendiera ser feliz. Los cínicos van a demostrar que incluso sin eso se podía ser feliz. Es decir, tenemos escuelas de todo tipo y de todos los puntos de vista. Y los estoicos van a ser más moderados y quizá equilibrados en ese sentido, y van a tratar de buscar un modelo de vida en la cual cada uno es libre de interpretar el mundo a su manera, pero siempre tratan de que seamos conscientes de que es una interpretación y de que las cosas son como las interpretamos. Y que muchas veces aquello que tanto nos duele o que tanto nos molesta, efectivamente, como se suele decir, es relativo, pero es relativo por esa misma razón, porque no deja de ser una interpretación, una visión subjetiva de un momento determinado. ¿Cómo hacer que esto no sea así? Pues para el estoico es simplemente tan fácil y tan difícil al mismo tiempo como darse cuenta, ser consciente de que eso está ocurriendo. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil, pero el darse ya cuenta de algo es una gran parte del camino. Por lo tanto, como ven, para el estoicismo, esa física, esa interpretación del mundo en cierto modo determinista, implica algo que es una característica muy clara del estoicismo. Y es que para el estoico la vida se compone de lo que depende de uno y lo que no depende de uno. Es un lugar común en todos los estoicos y es una regla para llevar siempre en el bolsillo. Porque el estoico, en cualquier circunstancia, lo primero que piensa es: ¿esto que ha ocurrido depende de uno o no depende de uno? Claro, no dependía de mí que se cayera o dejara de caerse. Yo puedo poner todos los medios para que no se caiga, como he pegado a la pared, si le da una buena estructura, pero no puedo tener un control absoluto porque no se caiga. Ahora, sí puedo decidir cómo actuar ante ese acontecimiento. Me puedo alterar, me puedo horrorizar, me puedo sentir miedo o me puede resultar indiferente, que este es otro término muy estoico. O sea, para el estoico, todas aquellas cosas que no dependen de uno deben de ser indiferentes. Lo que no quiere decir que no tengan importancia. Lo que quiere decir es que no deben alterar nuestro estado de ánimo. Y aquí entramos en un elemento que a mí me parece interesante y que es de hecho uno de los que se apoya mucho pues, todo este movimiento, bueno, estos movimientos que son un movimiento grande con todas estas cuestiones de autoayuda y demás, que es la idea del centro, de encontrar el centro y de no perderlo. Precisamente el concepto de ataraxia, el concepto de imperturbabilidad del ánimo, tan estoico, es en el fondo eso, mantener un equilibrio constante interior, un centro, una concentración, una visión de unidad de uno que le permita mantenerse íntegro pese a cualquier circunstancia. Si ocurre algo o ocurre otra cosa, uno se mantiene en su sitio, no pierde la identidad. Piensen que esto es muy interesante, porque muchas veces, o siempre, nuestra identidad depende en gran medida de nuestros estados de ánimo. Por eso son tan importantes.
Con una persona que fluctúa mucho sus estados de ánimo, es muy difícil saber cómo es esa persona. Y probablemente le resultará difícil a esa misma persona saber cómo es ella. Porque esos estados de ánimo generalmente van a estar muy determinados por las circunstancias. Y claro, el modelo estoico es totalmente distinto. O sea, la idea es precisamente encontrar el elemento identitario en uno. Por eso la imperturbabilidad del ánimo es una suerte de equilibrio emocional, mental o incluso físico. Es mantenerse tranquilo, es una especie de... Yo siempre lo interpreto porque a veces uno lo logra en la vida, a veces de casualidad y otras veces porque se lo propone, porque de hecho, como veremos, el estoicismo es un ejercicio, es una filosofía que hay que ejercitar. Pero a veces de casualidad en la vida, por circunstancias, porque hay momentos dulces o felices que no nos vienen muchos golpes de la vida, que por las razones que sea encontramos un poco esa sensación de paz, que ni estamos eufóricos ni estamos deprimidos, estamos en un punto de equilibrio, nos encontramos bien, a gusto, nos encontramos bien con nosotros mismos, es un poco una idea parecida. Por eso el concepto de ataraxia, que es un término quizás difícil de entender, sí se entiende mejor desde el punto de vista de la imperturbabilidad del ánimo. Y esa imperturbabilidad del ánimo, como ven, es equilibrio. Es no perder el centro, es mantener siempre la identidad. No perder nunca de vista quién es uno, pese a las circunstancias, pese a lo que ocurra, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos viendo de forma muy clara y natural qué es lo que depende de uno. O sea, no depende de uno todo lo exterior. Y aquí los estoicos ponen la riqueza, la salud, el éxito, los honores, los reconocimientos de tipo social, político, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos elementos de fuera. ¿Cómo van a depender de nosotros? Uno puede participar de ellos y puede hacer lo que esté en su mano, pero no puede hacer que sean como quieren que sean. Hay una frase de Epícteto que dice: no quieras que las cosas sean como tú quieres que sean, más bien aprende a querer que sean como son y prosperarás siempre. O sea, uno puede prepararse una conferencia para un auditorio y bueno, uno trata de preparársela lo mejor que puede, porque tampoco sería para nada estoico pensar que como no depende de él lo que opine el público, pues puede presentarse a la conferencia sin prepararse absolutamente nada, se lo va a preparar. Pero el que esa conferencia guste o no guste al público no depende del conferenciante. En cierto modo, depende preparársela bien y hacer lo que esté en su mano. Ahora, como ustedes saben, los públicos son muy diversos. Y bueno, hay un público, el público de hoy es maravilloso, por cierto, pero hay unos públicos que son más fáciles que otros. Y claro, ahí uno no puede hacer nada. Uno lo único que puede hacer siempre es dar la conferencia lo mejor que pueda. Tener claro a qué ha venido, a comunicar algo, a transmitir una idea, a hacer un concierto, que es un ejemplo que utiliza mucho, por ejemplo, Epícteto utiliza mucho ese ejemplo del citarero, de alguien que va a hacer algo públicamente. Pero claro, si el citarero, o el cantante, o el conferenciante, cuando va a hacer su actuación, está más pendiente de lo que van a pensar los que están allí sentados, de lo que tiene que decir, pues claro que va a perder el centro, porque está haciendo depender su imperturbabilidad del ánimo de un elemento que no puede controlar, ni puede ni debe. De hecho, quizás sea uno de los grandes problemas, no sé si de ahora, sé que de ahora porque es cuando he vivido y son los tiempos que vivo, pero probablemente haya sido siempre así, es parte de la condición humana el tratar de que las cosas sean como uno quiere que sean. Y el problema es cuando eso lo llevamos al plano de las personas y tratamos de que las personas sean como nosotros queremos que sean. Y no como son. Porque cada persona es por sí misma. Y hay algo en cada persona que quiere ser. Y que según Ortega debe de ser. Que utiliza también ese término. Claro, si vivimos permanentemente tratando de manipular nuestro entorno, y tratando de interferir para que las cosas sean como nosotros nos gustarían, el problema no es ya si lo conseguimos o no lo conseguimos, es el precio que conlleva. Y hasta qué punto, cuando uno es consciente de ello, está dispuesto a pagarlo. Porque es un precio cruel.
el de manipular a los demás. Entonces, bueno, ahí ven ustedes algo que ya le iba adelantando desde el principio, ¿no? O sea, todo se va a sustentar sobre aquellas cosas que dependen de uno y las que no dependen de uno. Porque si ya hemos visto las que no dependen de uno, vamos a ver ahora cuáles dependen de uno. Pues precisamente ahí es donde aparece el concepto de la virtud. Un concepto de virtud muy cínico, no en el término peyorativo del término, sino recogido de la escuela cínica, porque es una virtud en la que precisamente lo que va a buscar el ser humano es siempre actuar con justicia, de forma ecuánime, siempre va a tratar de ponerse en el lugar del otro, siempre va a tratar de que no predomine su propia subjetividad sobre los demás, siempre va a tratar de buscar esa idea que aparece también en Marco Aurelio, de que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, y que en Platón vemos bajo el concepto del bien común. O sea, el estoico va a tratar siempre de actuar de la manera más positiva para el conjunto, porque considera que forma parte de ese conjunto. Y ahí, si se fijan, nos estamos yendo a la ética, a cómo nos relacionamos con los demás. Decíamos, la física era cómo nos relacionamos con el mundo, cómo lo interpretamos, pero ya se va derivando de manera natural a la ética, aunque se interconecta de todas formas. Y entonces empezamos a ver cuál es la ética para el estoico. Va a estar en función de aquellas cosas que dependen de uno, porque como depende de uno ser ecuánime, va a tratar precisamente de actuar de manera ecuánime. Y como depende de uno, por ejemplo, mantenerse imperturbable ante las decisiones, luchar por las ideas también, por aquellas cosas en las que uno cree, y no dejarse manipular por el entorno, bien sean personas o circunstancias, pues va a tener claro siempre 3 o 4 ideas. Esto además es tremendamente útil. Los estoicos son prácticos, eminentemente prácticos. No tienen una filosofía muy compleja. Sí es quizá una filosofía compleja en sus inicios, en la época del estoicismo antiguo, pero sobre todo por el periodo en el que nace, que es un periodo de convulsión filosófica y en el que los argumentos lógicos estaban muy presentes, en los que se la pasaban discutiendo muchas veces sobre términos o sobre conceptos. Pero a la medida que pasa el tiempo y entra el periodo romano, el estoicismo es cada vez más práctico. O sea, el estoico lo que busca es cómo vivir, no deber, vivir. Cómo se puede vivir y cómo alcanzar un modelo de vida acorde a la naturaleza. Ahora veremos este término. Y entonces, claro, aquí está una clave importante, porque en este buscar cómo uno tiene que vivir es donde va a ir desarrollando 4 o 5 ideas. Y lo de práctico lo digo porque lo que trataban era siempre de tener ideas en el bolsillo. Esto lo explica muy bien Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto, que son conferencias que dio en el Colegio de Francia y en el que recoge distintas conferencias, son un montón, pero están editadas por la editorial Lacan. Va recogiendo algunos ejercicios estoicos y algunas ideas, y una de ellas es esta, la idea de tener siempre una especie como de mochila, con 4 ideas, con 4 frases, que uno pueda aplicar siempre. Una de ellas ya la hemos visto, ante cualquier circunstancia, pensar, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Depende de mí, actúo. Esto decían, ¿por qué te aflige? No depende de ti, ¿por qué te aflige? No puedes hacer nada. Depende de ti, haz algo, ¿para qué te aflige? Es decir, ante este elemento, yo puedo tomar una determinación y buscar un modelo de actuar que puede ir por un sitio o puede ir por otro. Otro elemento importante nos va a llevar precisamente a la lógica, y es que, claro, en la manera en la que nosotros interpretamos o tratamos de actuar de forma ética, podemos errar y podemos equivocarnos. ¿Y por qué vamos a errar y nos vamos a equivocar? Precisamente por la lógica, por cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Porque, como decía al principio, ya de por sí, ese movimiento interpretativo es ya un movimiento interno. Uno interpreta un gesto de una persona. Alguien hace algo y uno lo interpreta. Esto lo decimos muchas veces. El mismo insulto a una persona no le dice nada,
y a otra persona lo hunde anímicamente, porque no depende del insulto. Estos dicen, no hace más daño quien quiere, sino quien puede. ¿Y quién puede? Para el estoico puede al que le deja poder. Entonces, si alguien te insulta, tú tienes el poder de decidir si quieres que ese insulto te afecte o no te afecte. De hecho, para el estoico tú eres quien hace que ese insulto te afecte o no te afecte. Por lo tanto, el otro no puede hacer nada con ese insulto como tal. Somos nosotros los que dejamos que ese insulto entre en nosotros. Y aquí entramos en otro elemento del estoicismo, que es un poco la epistemología estoica, o sea, la ciencia del conocimiento estoica. ¿Cómo se puede conocer? ¿Qué se puede conocer? Porque para el estoico hay todo un proceso para poder saber cómo son las cosas en sí. Y ese proceso es un proceso natural. Los estoicos lo primero que determinan es que todo tiene una naturaleza corpórea, ahora veremos y matizaremos esto, y que nosotros nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos. Lo percibimos a través de los sentidos. Las cosas por sí tienen su valor y su ser, lo que le llaman los estoicos algo que es inexpresable como tal. El ser de las cosas es algo que no se ve, pero que está, que es un poco la idea del lectón. Es algo que le imprime valor, no solo significado, es algo más, y que uno tiene que tratar de alcanzar a través del objeto. Y como la única manera que tenemos de llegar a esos objetos es a través de los sentidos, tenemos que aprender a utilizar esos sentidos. Los sentidos por sí mismos, para el estoico, nos dan la información veraz. No pueden falsearla, la falseamos nosotros. La falseamos generalmente con elementos de tipo anímico o intelectual, por el que en el momento en que nos llega esa información, nosotros le otorgamos un valor, le damos un peso, le damos una serie de características, le añadimos cosas. Os decía antes, yo le puedo decir a una persona gordete y a esa persona no resultará un insulto. De hecho, se lo dicen hasta las parejas, gordito o cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, si se lo dice a otra persona que lo interpreta como un insulto, le puede resultar hiriente. Y lo considera un insulto. ¿Qué es lo que pone esa persona que no ha puesto el otro? Lo de eso es un insulto. Lo otro es simplemente que alguien ha dicho gordito, fulano le ha dicho gordito a mengano. Ese es el acontecimiento, esa es la acción que hay que de alguna manera analizar o percibir. Uno la recibe por el oído, porque la oye, y evidentemente le genera un impacto, una representación. Y sobre ella va a añadir, si no está atento, un valor. Y va a decir, me han insultado, por ejemplo, ¿no? O esto es un bien o esto es malo, con lo relativos que son estos dos conceptos. ¿Cuántas veces algo que interpretábamos como malo luego ha sido bueno? Y viceversa. ¿Cuántas veces algo que hemos deseado, perseguido, añorado como lo mejor del mundo, luego ha resultado ser pernicioso para nosotros? Y al mismo tiempo las dos cosas. Y en la medida en que era pernicioso, luego no ha sido bueno. O sea, son conceptos muy relativos. Sin embargo, siempre adjudicamos estos valores a los acontecimientos y a las cosas. El estoico corta con lo sano y considera que todas aquellas cosas que no dependen de uno no son ni buenas ni malas. Lo que puede ser bueno o malo es cómo reaccionamos ante las mismas. Rompen nuestro equilibrio, nos hacen perder el centro, mal. Pero por dentro, por nosotros. Nos mantenemos en el equilibrio, la soportamos, bien. Así de sencillo. Así de sencillo lo plantea. Entonces, ¿cómo puede llegar un ser humano desde esa percepción primera de los sentidos, con esa reacción natural, a llegar a un juicio, a lo que le llaman una representación comprensiva, es decir, a realmente poder ver el objeto tal es o cual es, sin añadir eso que de alguna manera le imprime un valor diferente? Para el estoico, evidentemente, eso forma parte del sabio. El sabio es aquel que sabe hacer eso.
es aquel que sabe contemplar el mundo tal cual es. Y esa misma imperturbabilidad de sí mismo es la que le permite contemplar el mundo, es la que le permite precisamente contemplar todo sin afectarse a él, y lo que quizás sea más importante, sin afectarlo, porque al no afectarle no tiene esa tentación de querer manipularlo, cambiarlo o determinarlo en la entrada. Para el resto podríamos decir que los estoicos tienen como tres planos de conocimiento. Habría una ignorancia inconsciente, que es la propia de aquel que nunca se ha preguntado nada. Habría un conocimiento absoluto, no de todo, sino una capacidad de comprender el mundo y la naturaleza, que es la gran finalidad, ahora lo vamos a ver, del estoicismo, poder vivir conforme a la naturaleza. Y entre medias aparece la figura del filósofo, que es aquel que es un ignorante, pero se ha dado cuenta, es consciente de su ignorancia. Y aquí tenemos una clara influencia socrática, el solo sé que no sé nada, socrático. Claro, os decía al principio, darnos cuenta ya es una gran parte del camino. Uno se va a equivocar igual, no es fácil aplicar esta filosofía, está claro. Pero ya al darse cuenta uno puede ir poco a poco corrigiendo e interpretando a su manera, porque al fin y al cabo la filosofía, queramos o no, cada uno la vamos a interpretar a nuestra manera, en base a nuestras circunstancias y a nuestra experiencia. Pero ese darse cuenta requiere una atención constante, lo que está ocurriendo, no solo fuera, sobre todo dentro de nosotros con respecto a estas cosas. Les decía hace un momento que para el estoico la gran finalidad es precisamente esa comprensión de la naturaleza, porque precisamente es ahí donde considera el estoico que se encuentra la virtud. El ser humano alcanza la virtud cuando se integra en la naturaleza de forma consciente, se integra en una naturaleza de la que forma parte, pero de la que, sin darse cuenta, se ha despegado. Y uno precisamente da muestra de que está despegado de la naturaleza cuando no comprende por qué la naturaleza es de una determinada manera y trata de cambiarla. Por eso para el estoico vivir conforme a la naturaleza es de alguna manera aceptar las cosas como son. Lo que no quiere decir, vuelvo a decir, no actuar y no luchar o equivocarse incluso por lo que uno cree. O sea, evidentemente ser estoico no quiere decir ser perfecto, pero sí quiere decir ser consecuente y ser responsable. Asumir las consecuencias de cada una de nuestras decisiones y de nuestros actos. Y de esto hay muchas referencias, sobre todo en Epicteto, en las disertaciones que nos llegan a través de uno de sus discípulos, que es Arriano, la cual Epicteto permanentemente hace referencia a anécdotas de otros estoicos que no han cambiado o no se han dejado alterar por las circunstancias. En muchos casos por la amenaza de muerte, o en muchos casos por circunstancias verdaderamente difíciles. Muchas veces lo comentamos porque a nosotros como escuela de filosofía no nos resulta nada fácil salir adelante, porque nos atacan mucho, nos encienden motos ruidosas cuando damos conferencias, en fin, no es fácil. Pero claro, yo muchas veces pienso en lo difícil que era hace unos siglos, por ejemplo en el Renacimiento. O sea, la gente se jugaba la vida literalmente por defender su idea. Entonces, claro, muchas veces me pregunto, cuando uno de alguna manera se quiere dar un cierto valor por estar contracorriente, montando una escuela de filosofía, ¿hasta qué punto seríamos capaces de luchar tanto por ideas o por ideales como en esos tiempos? Los estoicos lo hacían. No es que lucharan por unos ideales generales, eran unos ideales individuales que al mismo tiempo eran generales. Creo que es una idea interesante y que hay que puntualizar. Es que su concepto de individuo es un individuo colectivo. Por lo tanto, en cuanto luchaban por su idea, estaban luchando también por lo colectivo, por un modelo de sociedad en la que primaba el concepto del ciudadano universal. No ya el nacionalismo de un sitio o de otro, que ya entonces existía. Y ya había movimientos, no solo panhelénicos, sino había movimientos específicos de confrontación de unos estados contra otros. Y el periodo griego fue todo un periodo de grandes confrontaciones entre las distintas ciudades-estados. Para el estoico, todo eso no tiene sentido,
porque hay algo que unifica por encima, hay una ciudad, utilizando un término de San Agustín, que luego además va a tener una gran influencia también del estoicismo, hay una ciudad por encima de la ciudad en la que vivimos, que es una ciudad universal. Esa es la que unifica a los seres humanos. Y me atrevo a decir no solo a los humanos, a todos los seres vivos. Y sobre esa es sobre la que lucha el estoico. Y claro, si considera que en un determinado momento la decisión, o consideraba que la decisión de un emperador era injusta, o no era apropiada, o era desmedida, pues si tenía que oponerse, se oponía. Y como en el caso de un estoico que menciona Epícteto, el mismo emperador le dice, si te opones tendré que matarte. Creo que Náseas, creo que se llama. Y entonces dice el estoico, si me dices que no diga nada, yo lo voy a decir de todas maneras. Si tienes que matarme, mátame. Yo no te he dicho que seas inmortal, pero sí te digo que si me das la palabra, voy a decir lo que pienso. Y así ocurrió. Parece ser que cuando llegó el momento, el emperador le dio la palabra, que sería un senador, y entonces este hombre pues, habló y dijo lo que al emperador no le gustaba y lo mató. Pero no por eso se dejaban amedrentar. Y hay muchas anécdotas que son muy interesantes, muy curiosas con respecto a esto. Entonces ya ven hasta qué punto esa división va a tener tanta importancia. Dentro de la física, creo que también es importante decir que para los estoicos todo está interconectado. O sea, todo está en todo. Por eso considera que todo está, o todo es cuerpo. Porque en el cuerpo, lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos, percibimos por los sentidos, están ya incluso esos incorporales que ellos le llaman, como son el tiempo, como son los lugares, como son ese ser de las cosas que decía hace un momento, donde está de alguna manera esa impronta del destino, de la providencia. O sea, a través del mundo es como uno va entendiendo también esas cosas. Entonces, claro, el estoico tiene una visión de alguna manera panteísta, tiene una visión holística de la naturaleza. Todo está en todo y todo está permanentemente interconectado. Se figurarán hasta qué punto, claro, eso influye luego en la forma de pensamiento, en la forma de interpretar las cosas y en la manera luego en la que uno va a actuar. Entonces, en base a esta estructura, vamos a ver alguna idea específica, si les parece, o algunos ejercicios que normalmente se planteaban en esto. El estoico, en base a esta estructura, más compleja, lógicamente, es reducido a la charla, porque ya les decía que sería muy difícil si no, pero bueno, creo que hemos visto algunas de las ideas más importantes. El estoico, en base a esta visión tripartita de la naturaleza y del mundo, va a empezar a plantearse un modelo de vida. Lo más importante en este punto es que el estoicismo es una filosofía práctica y eso quiere decir que es un ejercicio. De hecho, el estoico a veces se denomina a sí mismo, así lo denomina también Hadot o Foucault, un atleta del acontecimiento. El estoico se entrena para la vida. Es una persona que aún en las circunstancias buenas se está entrenando para cuando sean difíciles. Porque su aspiración no es que las circunstancias sean buenas o sean malas, es que no le afecten. Porque sabe que las circunstancias serán buenas y sobre todo sabe que cuando son buenas luego vendrán las malas, porque todo es cíclico. Entonces se va a entrenar a través de la vida. Y por ejemplo, un ejercicio típico del estoicismo es lo que le llaman la praemeditatio malorum, es decir, ponerse en antecedentes antes de que ocurra el acontecimiento. ¿Qué puede ocurrir? Puedo enfermar, las personas que quiero pueden morir, pero no desde un punto de vista trágico, para castigarse, qué desgraciado soy, qué terrible es la vida. Todo lo contrario, para aprender a vivir con mayor intensidad. Esto lo podemos percibir nosotros, es decir, si en un determinado momento a una persona que queremos, a nuestros padres o a alguien que tenemos cercano, no le estamos haciendo caso, basta muchas veces pensar que se puede morir en cualquier momento. Al principio nos va a generar una angustia, pero esa angustia no nos sirve de nada. Lo importante es aprovechar, esto ya lo dice Séneca en las cartas a Lucilio, dice precisamente aprovecha, ese es el carpe diem, muy estoico por otro lado, vivir el momento. A esa persona la tiene ahora mismo aquí, aprovecha que la tiene.
está con ella. Para el estoico ya aparece este término, no le pone el término de Dasein, que es un término que le va a dar Heidegger después, pero para el estoico el ser en el momento es crucial. No vivir en el futuro, porque si vive uno en el futuro vive con ansiedad. No vivir en el pasado, porque si vive uno en el pasado vive deprimido, con nostalgia. Es vivir en el presente, un presente constante, que Adot le llama el instante eterno. Es un instante constante, que va cambiando inmediatamente. Es estar presente, cuando uno está aquí, pues está aquí, cuando está en el otro sitio, pues está allí. Y vive de manera intensa, porque sabe que todas esas cosas que le rodean luego pueden no estar, pero las disfruta, que quizá eso sea lo difícil. No es una moral de sufrimiento, si se fija, es una moral de disfrute, es una moral que luego reivindica Nietzsche, es el amor a la vida, y amar la vida tal como es, o como también se le llama el amor fati, el amor al destino, es tratar de vivir la vida intensamente, y como nos es dada, porque como nos es dada, la podemos disfrutar igualmente. Siempre hay elementos que además se pueden recoger. Entonces, de ahí viene un ejercicio para llevar siempre la mochila. Y muchas veces, cuando uno está despistado, pues ponerse en el lugar, oye, mira, ahora mismo esta circunstancia y tal. O recordar momentos cuando uno está a gusto y saber que ese momento, muchas veces, por no decir siempre, será irrepetible. No se va a volver a dar ese momento. Razón de más para que estemos intensamente viviendo ese instante, viviendo en ese presente. Otro ejercicio interesante que hacen los estoicos, que a mí me resulta muy práctico, es ante circunstancias que ya de entrada alteran, recordaros que decíamos, y claro, las representaciones de alguna forma es cómo afectan los acontecimientos, cómo nos afectan anímicamente. Los estoicos decían que la impresión, porque muchas veces la comparan a un sello que se imprime en el alma, el acontecimiento entra dentro de nosotros, algo ocurre y no entra. Y eso dicen que le ocurre al sabio y al ignorante. La diferencia entre el sabio y el ignorante es que el sabio no asiente, eso no le deja permanecer, y el ignorante sí. ¿Por qué? Pues porque el sabio sabe hacer un juicio al respecto, sabe ver lo que está ocurriendo tal como es. ¿Y cómo lo hace? Fíjense un ejemplo, de tanto. Por ejemplo, uno puede tener una representación de algo que le llama la atención porque le genera deseo o porque le genera una necesidad. Eso para el estoico es una representación. No sé, uno necesita un coche nuevo, pero le ve un anuncio en televisión, que de hecho están pensados para generar ese efecto, y de golpe necesita comprarse ese coche. Se le genera una necesidad. Ahí hay una representación. ¿El juicio cuál sería? El sabio, la representación le va a venir igual. El sabio no es un ser inhumano, es un ser humano, de hecho, probablemente más humano en cierto modo que el propio ignorante, pero le va a afectar también, pero va a saber determinar qué es lo que está viendo y por qué se ha producido ese efecto. Y va a poder, de alguna manera, reducir aquello en elementos constituyentes, por ejemplo. ¿Qué es un coche? Los coches todos tienen los mismos elementos constituyentes. El estatus, el voy a tener más éxito con él, el voy a ser más feliz, el voy a estar más contento, todo eso se lo ponemos nosotros. Todo eso son los añadidos, los agregados. Pero el coche es un elemento de transporte. Yo ya tengo uno, no lo necesito. Y a lo mejor en ese momento uno podría hacer como Sócrates cuando llega, y como siempre este ejemplo, que ya me lo habré oído muchas veces, cuando llega al mercado y grita aquello de ¿cuánto hay que no necesito? Porque quizá el sabio lo primero que va a determinar o va a tratar de determinar, el primer juicio que va a hacer es si necesita realmente eso. Pero no por lo agregado, sino por el hecho en sí. Y esto nos lleva a otro elemento interesante, y es lo que los estoicos, ya sobre todo más tardíos, y quizá el ejemplo sobre todo habla de esto Sexto Empírico y Séneca, que hablan de, porque claro, hemos visto que había elementos que son preferibles y elementos que no son preferibles. Habíamos visto que eran elementos que son de alguna manera ajenos a nosotros y por lo tanto con respecto a ellos nosotros no nos vamos a sentir atraídos,
pero luego va a haber elementos que dependen de nosotros, y esos son como actuamos ante las circunstancias. Ahora bien, lo que se dan cuenta es de que los elementos que no dependen de nosotros, hay algunos que son preferibles a otros. Esto ya había varios estoicos, sobre todo en las líneas filmáticas al principio, que empiezan a plantearlo, es decir, les parecía muy drástico determinar que todo era o cosas que dependen de nosotros o cosas que no dependen, y que el ser humano solamente debía de dedicarse a las cosas que dependen de uno, porque efectivamente de las cosas que no dependen de uno hay cosas que son preferibles y otras que no. Y entonces hace una distinción interesante de categoría, es decir, ven que las cosas que dependen de uno son de una categoría distinta a las que no dependen de uno, son de una categoría superior. Las cosas que no dependen de uno están en la misma categoría, pero ahí puede haber elementos preferibles y no preferibles. Lo que categóricamente todos determinan es que no son intercambiables, es decir, las cosas de categoría superior, de las que dependen de nosotros, no se pueden intercambiar por las de categoría inferior, de las que no dependen de nosotros. Cosas que no dependen de nosotros, la fama, la riqueza, la salud. Pero claro, muchos estoicos planteaban, hombre, es preferible tener salud a no tenerla. Es preferible estar vivo a estar muerto. ¿Sí o no? Si puedes tener riqueza, mejor tener riqueza que no tenerla. Ahora bien, el tener o no tener riqueza no puede llegar a afectar a los elementos que dependen de uno. Es decir, no pueden hacernos perder el equilibrio, no pueden hacer que dejemos de actuar de manera ecuánime, de manera justa. No son intercambiables por ello. De manera que uno puede intercambiar elementos que no dependen de uno por otros. Puede intercambiar dinero por cosas o por posición. Por eso uno podría quizás hacer incluso carrera política en Roma, que era generalmente una carrera económica. Pero no podía permitir, o como en el caso de Séneca, que era preceptor del emperador Nerón, nada más y nada menos, o el caso de Marco Aurelio, que era emperador, pero no podía permitir que aquello afectara a los elementos que dependían de uno. Es decir, nunca se debía de subir el poder a la cabeza, nunca el tener riqueza podía hacerle depender de esa riqueza, de manera que si las perdía tenía que ser igualmente estoico. Y esto aquí es interesante, porque eso cada uno depende. Hay quien es capaz de vivir con riqueza y cuando las pierde no afectarse, y otros que no. Esto es como lo del tabaco. Hay quien es capaz de fumarse un cigarro de vez en cuando y otros que fuman o no fuman. Y eso ya depende de cada uno. Hay en Plutarco, en la Moralia Sexta, creo que es, cuando habla del Daimon de Sócrates, hace una referencia en una de las conversaciones que tienen, habla uno de un estoico precisamente de esto de la riqueza y plantea esta cuestión. Porque en este diálogo de Plutarco, el estoico dice que él prefiere no tener, es decir, acostumbrarse a no tener, porque precisamente considera que cuando uno tiene, se acostumbra a tener. Y entonces luego le resulta muy difícil no tener. Pero esto, como digo, es muy subjetivo y es de cada uno. Como ven, el estoico da para todo el mundo y da respuestas para todo el mundo. Hubo estoicos muy frugales hasta el extremo y hubo estoicos, como en el caso de Séneca, que bueno, se pasaron la vida muchas veces defendiéndose de por qué tenían riqueza o por qué tenían una buena posición y demás. Y todos tenían sus argumentos de peso y sus perspectivas. Pero ven qué interesante esta diferencia de categoría en base a estos ejercicios y a esta forma de entender las cosas. Entonces, para los estoicos, como ven, y con esto termino con 4 o 5 ideas que quiero que se lleven, el mal en sí, como tal, no tiene entidad, es un error de juicio. Esto ya lo vemos también en Aristóteles. O sea, uno actúa mal porque no sabe interpretar correctamente las cosas. Generalmente actúa mal llevado por una subjetividad. Sería interesante entender hasta qué punto el campo de la moral y el campo de lo subjetivo chocan. Y la moral no es más propia del campo de lo objetivo. Pero en cualquier caso, para el estoico, el error es el que hace que uno actúe de forma equivocada. Un error consciente o inconsciente, pero le va a llevar a eso. La idea de escuchar y no tratar de demostrar nada es otra idea interesante del estoicismo. Es decir, aprender a vivir
por uno mismo y no en función a las circunstancias. Uno tiene que intervenir, interviene porque considera que tiene que intervenir. Si lo escuchan o no lo escuchan, si lo que dice es aceptado o deja de ser aceptado, si todas esas cosas no dependen de uno. Ahora, si uno considera que tiene que intervenir, interviene. Si considera que no tiene que intervenir, pues no interviene. Pero no está supeditado a lo otro, sino que lo hace en función a lo que ha determinado. Y si decide hacer algo, lo que decía hace un momento, acepta las consecuencias hasta las últimas consecuencias. Porque el estoicismo es una filosofía de una enorme responsabilidad. Y esto lleva a otro ejercicio estoico que es interesante, y es no juzgar, no verter opiniones de manera alegre y sobre todo apasionada, y no culpar a los demás. No vivir culpando siempre a las circunstancias, a los demás, al destino, sino tratar de vivir siempre buscando la parcela que cada uno tiene de responsabilidad en lo que ocurre. Lo demás es indiferente. Lo demás es indiferente. Sea preferible o no preferible, es indiferente. Uno debe de buscar en lo que depende de uno dónde está su cuota de responsabilidad. Ocurre un acontecimiento, uno tiene que ver qué parte de responsabilidad tiene en ese acontecimiento. ¿Qué podía yo haber corregido? ¿Qué puedo hacer mejor? Si ya lo he hecho, voy a buscar cómo corregirlo en el futuro. Si todavía no ha ocurrido, me voy a ejercitar en saber cómo quiero actuar ante esas circunstancias, cómo voy a querer reaccionar ante momentos como ese. Y en fin, como ven, en compendio, la idea del estoicismo yo podría resumirla quizá en una enorme fidelidad a uno mismo. Es una filosofía que conlleva una enorme fidelidad a quien uno es. Es un compromiso con uno mismo. Es aceptar que hay algo dentro de cada uno que se expresa a través de uno. Esto es muy de Ortega también. Hay algo que tiene que vivir con esas circunstancias, pero que no es esa circunstancia, con lo que uno se compromete. Y a partir de ese compromiso es. Por lo que la filosofía estoica, al fin y al cabo, es una filosofía que nos permite ser más quien somos. Y por lo tanto encontrar nuestra propia identidad. Bueno, muchas gracias. Muy bien.